Yo creo que por respeto de todas y todos los que estamos ya conectados, podemos ir empezando y los demás compañeros y compañeras seguramente se irán conectando. Pues primero, agradecerles a todas y todos su participación en el taller. Hay muchos que pertenecen a la maestría en Economía Social, pero también tenemos invitados externos que estuvieron interesados en participar y que también están interesados en trabajar dentro del tema de la economía social. Entonces, pues estamos muy, muy emocionados. Este, y pues más adelante les estaremos explicando dónde se enmarca este proyecto, dónde se enmarca esta capacitación, este curso, y les vamos a explicar de qué vamos a estar hablando durante estas 12 sesiones. Primero, igual les vuelvo a recordar, los que puedan renombrarse, su nombre y el estado de donde vienen, y también que en el chat puedan poner su nombre completo y su organización de procedencia para que vayamos tomando notas y hagamos la parte del pase de lista. También les queremos pedir para que la sesión se pueda desarrollar de la mejor forma, que nos hagan favor de tener su micrófono apagado y habrán espacios donde podamos participar y ahí pues adelante abrimos nuestro micrófono y vamos comentando, vamos preguntando. Y vamos a también vamos a explicar algunas otras situaciones. A ver, 2 segundos, creo que tenemos una falla técnica a todos el nuevo enlace para la sesión de trabajo. Doctor Roberto. Muchas gracias, Juan Carlos. Lo hiciste con premeditación, ¿verdad? O sea, ya me limitaste a 5 minutos, quiera o no. ¿Sí? Bueno, la idea es centralmente darles la bienvenida a todos ustedes, decirles que esta es una experiencia nueva, efectivamente, en términos de la nueva normalidad. Pero no es nuevo para los compañeros que están coordinando y que construyeron este taller. Para mí es un honor estar dando esta bienvenida, porque son compañeros que ya tienen, a pesar de su juventud, tienen ya un largo camino recorrido en el trabajo con grupos y en comunidades. Entonces, este taller de formador de formadores forma parte de 3 proyectos que están trabajándose de forma unísona, al unísono. Uno es la propia maestría en economía social, que con esto inaugura todo, yo digo, un largo periodo de formación y capacitación en territorio. Bueno, ahorita la pandemia no nos va a ayudar mucho en esto, pero esa es la idea. El segundo proyecto es el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que el equipo del núcleo académico básico de la maestría participó en una convocatoria de CONACYT y logramos con ello ganar dicha convocatoria, y es por eso que tendremos el financiamiento para hacer un proyecto de promoción de la economía social y solidaria en toda la zona rural de Acapulco. El tercer proyecto es el proyecto del Centro Internacional de Investigación de la Economía Pública, Social y Cooperativa. Está muy largo, entonces no, recuérdenlo, Centro Internacional de Investigación de la Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC. Estamos en ese sentido también avalados, quiero comentarles, tal vez no lo sepa Juan Carlos, este taller fue mandado a la Comisión Científica de CIRIEC para que fuera revisado, y quiero decirles que la respuesta fue: no podemos quitarle nada ni ponerle nada. Es excelente su construcción y con eso tenemos el aval de la Comisión Científica del CIRIEC. Entonces, felicidades, y yo ya no digo más porque Juan Carlos me restringió el tiempo, ¿sí? Y espero que sea muy bueno para todos ustedes. Retomarlo, la economía social y solidaria no es una cuestión solamente teórica, sino es de práctica social, de práctica en el campo. Entonces, no podríamos hacer este tipo de talleres si no tuvieran un impacto en las clases más vulnerables de nuestro estado, del país y del mundo. Bueno, buena suerte y aprendan mucho. Gracias.
Pues muchísimas gracias, doctor Cañedo. Brian, no sé cómo vayamos con lo del enlace. ¿Ya se nos envió? Eso estoy, ya en un minuto queda. Ok, perfecto, porque tenemos un minuto justamente. Pues sí, justo como lo comentaba el doctor Cañedo, lo que queremos hacer con este taller es darles herramientas prácticas que les puedan ayudar durante el trabajo en campo, ¿no? O sea, lo que hemos hecho aquí es reunir una serie de herramientas que a ustedes les sirvan para llegar a comunidad, trabajar con organizaciones y atender procesos de desarrollo territorial bajo el enfoque de la economía social. Entonces, no nos vamos a meter a cuestiones teóricas, pero todo está obviamente soportado y cimentado en la experiencia que viene de mucho trabajo, tanto del sector social de la economía, como de la sociedad civil, como de la academia, ¿no? O sea, sí se retoman elementos de aquí, pero sobre todo vamos a estar abordando cuestiones prácticas. Entonces, me comenta Brian que ya, híjole, me comenta Brian que ya nos llegó por ahí el correo, entonces ya tendríamos el nuevo enlace para unirnos y que ya podamos iniciar justamente en abordar los temas del taller. Entonces, pues nos desconectamos un minutito, revisamos el correo y nos volvemos a meter al enlace que nos ha llegado al correo. Y como les decía yo, son herramientas prácticas que vamos a estar abordando y se enmarcan dentro de un proyecto que está reconocido y aprobado por CONACYT, en donde se va a estar trabajando en campo para trabajar con organizaciones y formar pequeños nodos de economía social y generar soluciones a alguna problemática que se ha generado durante la pandemia por toda esta cuestión del paro de actividades, ¿no? Entonces, me voy a ir un poco rápido para poder recuperar un poquito el tiempo que ahorita nos ganaron por los inconvenientes. Son 5 módulos, vamos a estar trabajando en el primer módulo, que es promotores de la economía social. ¿Qué cosa necesitan los promotores de la economía social? Entonces nos centramos principalmente en 2 cosas. Uno que tiene que ver con abordaje comunitario y el otro que tiene que ver con cambio sistémico. Y lo vamos a ir explicando, ¿no? Lo que queremos es lo que les decía, ayudarles a reflexionar y a que ustedes vayan conociendo algunas herramientas prácticas de trabajo en territorio para poder generar procesos de desarrollo en entidades de la economía social, pero también en zonas específicas, ¿no? A nivel territorial. Entonces, esta es la estructura. Hoy vamos a ver principalmente comunidad, vamos a ver interacción comunitaria y cambio sistémico, y en la siguiente sesión, que es el miércoles, vamos a estar trabajando actores y el trabajo en redes y habilidades de promotor de la economía social. Esta información se les hará llegar a sus correos y pues ahorita vamos a estar platicando sobre esto, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es, no queremos perder la oportunidad de que ustedes también se puedan conocer. Somos personas de diferentes lados. Por ahí hay algunos que ya nos conocemos, muchos ya nos conocemos, pero algunos no nos conocemos. Y es una gran oportunidad para que podamos platicar muy brevemente, decir quiénes somos y también explicarle a las demás personas qué es lo que nosotros entendemos por comunidad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que los vamos a mandar a grupos de 5 personas en donde cada uno va a ir explicando qué es lo que entiende por comunidad. Entonces, Brian, si nos haces el favor, les va a aparecer una leyenda, les va a aparecer ahí que se unan a grupos pequeños. Van a ponerle que sí, por favor. Ok, voy. Listos. Ok, entonces les recuerdo la dinámica. Le ponen que sí, se van a ir a unos grupos pequeños de 5 personas y ahí van a platicar acerca de lo que entienden por comunidad, lo que ustedes entiendan. No necesita hacer ninguna definición de libro, no necesita hacer cuestiones teóricas, lo que ustedes entiendan por comunidad. Para ustedes, ¿qué es comunidad? Entonces, nos vamos a ir a los grupos pequeños. Por ahí ya estamos regresando. Ok, ya estamos
me parece que todos de regreso, si no, se van a ir incorporando poco a poco. ¿Qué es lo que sigue? Ustedes ahorita fueron a platicar qué es lo que entienden por comunidad. Me gustaría que 2 o 3 personas me pudieran contar brevemente qué es lo que platicaron en su grupo. No sé, ¿a quién le gustaría contarme? ¿Qué fue lo que entendieron por comunidad? A ver, si me permites, Juan Carlos. Adelante, Jorge, adelante. Juan Carlos, ¿a quién le diste la palabra? A ti, Germán. adelante. No, Germán, sí, perdón, también había visto ahí a otra persona. Sí, adelante, Germán. Estuvimos con la compañera Sandy, Itzel y Germán. Fue un grupo de 3 compañeros. Y llegamos a la conclusión, al análisis, que la comunidad es un conjunto de personas que conviven en un área geográfica específica, que persiguen metas, objetivos específicos, pero que aparte de esa comunidad geográfica, también hay comunidades ideológicas. En este caso, expuso una de las compañeras la comunidad LGBT, en donde ya es una forma de pensar y también ya se considera una comunidad, aunque geográfica o en espacio no están en un lugar, pero su manera de pensar los convierte en una comunidad. Entonces, a esa conclusión llegamos en un espacio geográfico e ideológico. Ok, muchísimas gracias, Germán. Y sí tiene que ver con eso. Ahorita vamos a platicar más acerca de lo que es comunidad, pero sí, por ahí va. Jorge, me parece que tú querías igual comentar algo, ¿no? Jorge Hernández. Ok, si no, otro compañero o compañera que quiera contarnos de qué platicaron en su grupo. Sí, yo, Sí, adelante, Francisca. Pues en el grupo estuvimos la compañera Diana, Licelia y Antonio Macier, su servidora. Bien. Platicamos de la comunidad que entendíamos, pues somos afines a la definición de los compañeros, que una comunidad se determina por el emplazamiento en un mismo lugar donde se comparten usos y costumbres, tradiciones, un bagaje de conocimientos, saberes y tradiciones, principios y valores. Y también que existían comunidades de otro tipo, ideológicas y de otra índole. Ajá. Ok, muy bien, gracias, Francisco. Uh-huh. Ok, vamos a ver cuestiones que dijeron los dos compañeros, ¿no? La compañera Francisca y el compañero Germán hablaban de personas que comparten cosas, y justamente cosas de las que comparten mencionaron el territorio, un espacio geográfico, pero también mencionaron algunos intereses, saberes, ¿no? La construcción de saberes, y comparten una serie de elementos. Entonces sí, incluso podríamos pensar en las comunidades virtuales, ¿no? Un grupo de compraventa por Facebook es una comunidad virtual. O sea, ahí ya no comparten un espacio territorial, pero sí comparten un espacio virtual digital. Entonces, donde se pueden generar este conjunto de relaciones. ¿Qué pasa si nosotros buscamos la palabra comunidad en Google? Pues nos sale esto, la comunidad, que es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. O es un grupo social del que forma parte una persona, y tiene que ver con lo que ustedes comentaban, ¿no? Es un grupo de personas que están en un lugar y hay reglas, hay reglas y hay intereses. Si nos vamos más a una definición académica, dice que va más allá de una localización geográfica. O sea, no es nada más el territorio, aunque sí es importante. Es un grupo de personas, un conglomerado humano que tiene sentido de pertenencia. Hay una parte de una relación subjetiva, una relación emocional, que significa algo el espacio que se comparte. También las demás personas, y hay intereses, hay una parte espiritual, una parte de costumbres y tradiciones, normas. Entonces, es un conjunto muy, muy amplio de elementos que se comparten, como decía la compañera Francisca. Y sí, la comunidad es algo muy, muy amplio, pero que tiene que ver con una serie de elementos. En una comunidad existe una identidad, o sea, un sentido de pertenencia puede ser el territorio, hacia un conjunto también de símbolos, de signos, de cosas que tienen sentido para nosotros, hacia las personas,
con quienes nos identificamos como parte del espacio que estamos compartiendo. También hay relaciones psicosociales, hay relaciones con las demás personas, con quienes nosotros tenemos afinidad, con quienes nosotros nos encariñamos, con quienes nosotros nos peleamos, porque también pasa dentro de la comunidad. Es un espacio de interrelación e interacción entre los elementos. Dentro de una comunidad no nada más hay personas, aunque las personas son muy importantes, hay otra serie de elementos. Y también se da la reproducción material y simbólica, que esto no es más de que la comunidad va generando procesos, acciones, relaciones que permiten que la comunidad, el sistema, entendiéndolo como un sistema, se vaya reproduciendo, que vaya volviéndose vaya avanzando, vaya existiendo, ¿no? Y hay múltiples intereses y motivaciones. Las personas dentro de una comunidad no todas piensan igual, no todas entienden lo mismo y no todas quieren lo mismo, ¿no? Hay muchas motivaciones y muchos intereses diferentes. Entonces, lo otro que les quiero preguntar es, ¿qué palabras se nos vienen a la mente cuando hablamos de comunidad? Entonces, a ver, aquí les voy a compartir mi pantalla en otra. Me gustaría que pudieran abrir su micrófono y me dijeran una palabra que a ustedes se les viene a la mente cuando hablamos de comunidad. Una palabra. Unión. Ok, unión. Confianza. Confianza. Organización. Conflictos. Conflicto. Identidad. Convivencia. ¿Qué más? Ayuda mutua. Muy bien. Colectividad. Compartir. Solidaridad. Tradición. Convivir. Convivir. Solidaridad. Democracia. Democracia. Ok, muy bien. ¿Alguien quisiera decir otras 2, 3 palabras? O así. Trabajo en equipo. Otra palabra sería solidaridad. ¿Ya está solidaridad? Muy bien, ya está. Ok, aquí lo dejamos. Ok, entonces, cuando nosotros les decimos a ustedes comunidad, a ustedes les vienen palabras que hablan acerca de la unión de las personas, que hablan acerca de la interacción, de esta interacción en donde se pueden generar cosas positivas, ¿no? Donde se puede transformar la realidad para bien, donde hay armonía, donde hay democracia, hay identidad, hay equipo, hay ayuda, porque la comunidad justamente tiene eso, ¿no? Tiene la posibilidad de ser un espacio en donde están otras personas con las que yo comparto y puedo construir. Pero la comunidad no nada más es bonita, y eso hay que entenderlo. Por ahí una compañera, Gloria, me parece, fue la que dijo conflicto. También hay conflicto en la comunidad, y también hay desigualdades, y también hay envidia, y hay cosas negativas. Pero más allá de hacer una separación entre la comunidad es buena o mala, o hay personas dentro de la comunidad que son buenas o malas, que es una forma de pensar que no nos funciona, hay que entender que la comunidad tiene muchos matices, y las personas de la comunidad tienen muchos matices, hay motivaciones muy diversas, intereses muy diversos, que hacen que actúen de forma diferente. Entonces no es que unos sean buenos o malos, es que tienen motivaciones distintas, tienen objetivos distintos, tienen también medios que utilizan distintos, y a veces entran en conflicto. A veces lo que yo quiero puede generar que la otra persona no logre lo que quiere, pero al final tiene que ver con eso, ¿no? De que hay diferentes intereses. Y eso es algo que hay que tener presente. No hay que romantizar el trabajo comunitario, no hay que romantizar llegar a la comunidad, porque a veces nosotros pensamos que nos van a recibir con los brazos abiertos y que en la comunidad todos se van a abrazar y todos vamos a tener fiestas y vamos a hacer banquete y todo, y la verdad es que puede que estén súper peleados. Entonces hay que entender cuáles son las cosas positivas sobre las cuales podemos construir, pero también hay que abrir los ojos a ver cuál es la dinámica que tiene el territorio. Porque, como les decía,
hay una diversidad de personas, de tipo de formas de pensar, de motivaciones, de intereses, no es lo mismo que le interesa a una persona de 20 años a lo mismo que le interesa a una persona de 50 años. No es lo mismo que le interesa a una mujer a lo que le interesa a un hombre. Y a lo mejor este tipo de cosas puede hacer que en determinadas circunstancias se genere un conflicto. Entonces, por eso hay que nosotros estar con los ojos abiertos para entender eso y no ir con prejuicios. No ir con prejuicios de tú eres bueno o malo. Más bien es entender cuál es la forma en la que se están generando estas acciones. Y la comunidad tiene una serie de elementos. Estoy retomando esto de un manual de la USAID, en donde es para entender cómo funciona un sistema. Y ellos hablan de 5 cosas, que son los recursos, las reglas, los roles, las relaciones y los resultados. Y ahorita los vamos a explicar. Primero, hay que entender que en el centro del sistema y en el centro de la comunidad están las personas, y las personas pueden organizarse o pueden actuar de forma individual, ¿no? Las podemos encontrar de forma organizada, en colectivo, o las podemos encontrar actuando de forma individual. Y también las personas asumimos, o sea, las personas o los colectivos asumimos ciertos roles, ciertas posiciones ante determinadas situaciones, en donde a lo mejor a mí me genera un conflicto, en donde yo lo veo negativo, pero la otra persona lo puede ver positivo. Si a mí van y me dicen, ¿sabes qué? Por aquí va a pasar la carretera, entonces necesito que pongas tu terreno para este proyecto de infraestructura, a lo mejor las personas eso lo van a ver mal, pero van a ver otros actores, por ejemplo, adentro del gobierno, o a lo mejor unas personas que sí quieren vender el terreno, que lo van a ver como algo positivo, porque eso está determinado por los intereses y la posición que tiene uno frente a la situación. Y también dentro de una comunidad, una persona puede tener diferentes roles, ¿no? Yo puedo ser aliado o estar a favor de algún proyecto y puedo estar en contra de otro. Y puedo ser neutral en algunas cosas, porque nosotros no tenemos un rol único, vamos jugando diferentes papeles, vamos teniendo diferentes máscaras, ¿no? A lo mejor nosotros actuamos de una forma cuando se organiza la fiesta de la colonia, actuamos de una forma cuando se organizan las posadas, actuamos de una forma distinta cuando hay un bache. A lo mejor cuando hay un bache nadie hace nada. O a lo mejor alguien sí dice, oye, ¿sabes qué? Hay que hablar con la autoridad para que lo venga a arreglar. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo ahí no me meto porque nunca hacen caso. Entonces ahí soy neutral. Porque nosotros vamos teniendo diferentes papeles. Y se dan relaciones muy diversas dentro de la comunidad, en donde puede haber acción, cooperación, pero también puede haber pasividad. Alguien puede decir, yo no me involucro. A lo mejor sí me afecta, pero prefiero no moverme, ¿no? Prefiero no hacer nada. También hay diferentes canales de comunicación en donde se fluye la información, diferentes espacios donde se da la comunicación. Hay diferentes influencias, diferentes relaciones de poder. Pueden ser formales o pueden ser informales. O sea, las formales es donde se reconoce alguna institución que avale, ¿no? Sobre acuerdos, en donde se dice que tal persona a lo mejor es el comisario ejidal, por ejemplo, o a lo mejor que tal persona es el representante de la colonia. Pero hay otros tipos de influencias que son informales, donde a lo mejor el de la tienda, como es el que sabe todo, es el que organiza y el que se lleva bien con todo y tiene un poder informal. Es un líder, pero no es reconocido como tal. Y también se da una relación de afinidad, una relación de conflicto, incluso una relación de violencia dentro de la misma comunidad. Hay recursos. Los recursos son los medios o los insumos que mediante la interacción se convierten en resultados. O sea, los actores y sus relaciones se involucran con los recursos para generar ciertos resultados. Y hay recursos de diversos tipos. Yo ahorita estoy retomando 3 tipos de recursos, ¿no? Y esto para fines prácticos. Ustedes en la literatura seguramente van a encontrar de cosas muy diversas.
recursos individuales que tienen que ver con habilidades, conocimientos, redes. A lo mejor yo conozco a alguien y esa persona me puede ayudar a resolver un problema. Ese es un recurso. Algunos autores hablan de capital social, tiene que ver con eso. El tiempo es un recurso. Los intereses pueden ser recursos en cuanto a que a lo mejor que haya un determinado interés compartido puede ayudarme a generar acción social. La parte de los recursos sociales y culturales que tienen que ver con la identidad, el sentido de pertenencia, el sentido de valorar determinadas cosas que tienen significados para nosotros, la parte de la cohesión, de que haya integración entre la comunidad y que haya una organización alrededor de ciertos intereses, la comunicación, los significados, los mitos y los ritos, y ahorita vamos a hablar más de eso. Materiales que tienen que ver con económicos, los financieros. Los económicos no son nada más dinero. Cuando hablamos de económico pensamos en dinero, pero algo económico puede ser algo que me sirve para producir algo. Eso es un recurso económico, un recurso técnico, a lo mejor si lo queremos llamar de otra forma. Pero también hay recursos financieros, que si es dinero, a lo mejor acceso a crédito para una determinada organización o para un territorio. Recursos naturales, infraestructura. Si tenemos espacios donde podamos organizarnos, si tenemos espacios donde podamos convivir, espacios donde podamos trabajar, esos son recursos también y hay que tenerlos identificados. Entonces, ustedes cuando van a comunidad, nosotros cuando vamos a comunidad, tenemos que fijarnos cuáles son los recursos disponibles y no solamente decir, pues no tenemos dinero, no tenemos nada. Reglas. De nuevo, hay reglas formales e informales. Las reglas que es por acuerdos o por derechos o por cuestiones de este tipo, por alguna autoridad del gobierno o otro tipo de autoridad formal, y las informales en donde se establecen acuerdos, pero no hay una autoridad, no es el gobierno el que lo avala, sino son acuerdos que se generan en la convivencia cotidiana. Y estas reglas también pueden ser explícitas o implícitas. Cuando nosotros ponemos un letrero que dice no tirar basura, es una regla explícita. Estamos diciendo aquí no tienen basura. Pero a lo mejor dentro de nuestra cultura vemos mal tirar basura. Y eso es una regla implícita. Cuando nosotros veamos a alguien tirar basura, lo vamos a ver y lo vamos a regañar o nos vamos a quejar o vamos a hacer algo. Pero eso no está escrito en ningún lado. Es algo que nosotros tenemos. Es una regla implícita. Pueden ser legítimas o ilegítimas. Reglas que surjan desde la misma comunidad, que surjan del interés de la misma comunidad o que las imponga alguien. En el caso, por ejemplo, de los grupos criminales que ponen toque de queda en algunas colonias o en algunos territorios, esa es una regla impuesta por grupos que tienen poder, pero que son, pues que no están en concordancia con los intereses del territorio. Y pues hablamos de que las reglas se dan en las leyes, en los derechos, pero también en las costumbres, en las tradiciones o en imposiciones como las últimas que les comentaban con los grupos criminales. Y la combinación de esta serie de cosas da ciertos resultados. Ahora, nosotros cuando trabajamos en comunidad hay que entender que la forma en la que organicemos esta interacción, estos recursos, estos actores, estas relaciones, es como se van a dar ciertos resultados. Y lo que tenemos que hacer justamente es pensar en qué es lo que se necesita para lograr los resultados esperados. Los resultados esperados no van a surgir de mí. Yo no voy a decir esto es lo que la comunidad necesita. Eso va a surgir de un acuerdo, de un diálogo con la misma comunidad, con las mismas personas. Ellas son las que tienen que decidir hacia dónde va el rumbo de su vida. Pero nosotros que estamos para apoyar, que estamos para servir, vamos a ver cómo podemos apoyar a organizar estos recursos, estos actores y estas relaciones para que se obtengan los resultados que queremos. Entonces, yo preguntaría, ¿cómo empezamos a trabajar con comunidad? ¿Cómo le hacemos nosotros para poder trabajar en comunidad? ¿Por dónde empiezo yo? Me gustaría que alguien pudiera comentar algo. ¿Por dónde empezamos cuando vamos a trabajar a comunidad?
Si gustan abrir su micrófono o lo quieren hacer por los del chat, como ustedes prefieran. Primero que nada sería visitar a las autoridades en ese lugar. Ok, visitar a las autoridades. También identificar a los líderes que en las comunidades tienen mucho conocimiento, mucho valor, mucho peso, mucho respeto. A los líderes naturales se les llama también. Muy bien. Ubicarlos. Muy bien. Autoridades, líderes. ¿Quién tiene alguna otra respuesta o quién se le ocurre otra cosa? Conocer el entorno. También buscar a los grupos representativos de la comunidad. Ok, muy bien, Iris. Buscar a los grupos representativos de la comunidad. Alguien ponía por acá en el chat, conocer su entorno, sus reglas y sus prácticas. También está muy bien eso. Conocer sus necesidades, sus recursos, un diagnóstico de la comunidad. Escuchar a los que conforman la comunidad para entender su contexto. Proponer y trabajar con metodologías como un grupo focal. Todo lo que comentan está muy bien. Y justamente es... Sí. Tener un argumento para lo que uno se acerca a la comunidad. ¿Pueden ver nuevamente mi pantalla? Sí. Sí, muy bien. Sí. Ok. Sí. Justamente lo primero que vamos a hacer nosotros cuando vayamos a comunidad es cosas de las que ustedes ya comentaron. Y ahorita vamos a platicar en qué orden. Lo primero es, primero hay que saber bajo qué enfoque estamos llegando a la comunidad. Antes hay que revisar qué es lo que nosotros traemos dentro, ¿no? Para llegar a la comunidad. Ahorita explico esto y nos vamos a ir a... Nos quedan 7 minutos, explico esto y nos vamos vamos a cerrar la sesión y nos vamos a regresar ahorita que ya se nos acabe el tiempo. Ya es una sesión recurrente, se van a volver a integrar en el mismo link que ya les enviaron, ya no va a ser otro, va a ser el mismo link que les acabamos de enviar. ¿Ok? Bien. Entonces les decía, todo lo que ustedes dijeron está muy bien. De hecho, ahorita vamos a platicar y vamos a retomar cosas de las que ya dijeron. Pero lo primero que podríamos decir que hay que hacer es revisar con qué ojos, con qué lentes estoy llegando yo a la comunidad. Hay que abordar la comunidad desde una visión de asistencia social o de una visión de promoción social. ¿Cuál es la diferencia de la asistencia social a la promoción social? La asistencia social es creer que el otro, que las otras personas son personas que están incapacitadas para poder tomar acción, para poder tomar decisiones, para que necesitan que nosotros les demos ayuda para que puedan sobrevivir, ¿no? O sea, ¿cuáles son acciones de asistencia social? Si alguien me pudiera decir. ¿Alguna acción de asistencia social? El DIF, por ejemplo, Desarrollo Integral de la Familia. Ok, ¿qué es lo que hace el DIF? Algunas cosas de las que haga. Brindar apoyo. Yo creo que lo que tratas de decir, Juan Carlos, son personas que esperan el apoyo de otros sectores, otras áreas, ¿no? Ya sea apoyo económico, de salud, de educativo, lo que sea. Entonces, Okay, esa es asistencia social, ¿no? Me imagino. Ok, bueno, retomo lo que tú dijiste, apoyo económico, cuando nosotros les damos dinero a alguien, podría considerarse, bajo determinadas circunstancias, asistencia social. La parte de salud, dar yo el servicio de salud también se puede considerar asistencia social. Dar despensas, por ejemplo, también se podría considerar asistencia social. Asistencia social es cuando vemos que las personas no tienen capacidades y para sobrevivir nosotros los vamos a dar. O sea, si no le damos la atención médica, se van a morir. Si nosotros no les damos comida en los comedores comunitarios, se van a morir. Si nosotros, bueno, en los comedores comunitarios no, porque eso sí tiene como otra lógica. Pero si nosotros no les damos la despensa, sí van a estar en una situación de la que no van a poder salir. Y la parte de promoción social, no. La parte de promoción social es nosotros identificar procesos en los que ellos puedan recuperar su capacidad de agencia, que ellos puedan
recuperar el rumbo de su vida y utilizar sus recursos para trabajar y conseguir mejorar la situación en la que se encuentran. Ahorita vamos a hacer unos matices sobre esto, porque hay veces en que sí es necesaria la asistencia social, pero en algunos otros procesos también podríamos preferentemente trabajar con el tema de la promoción social. Y también en la parte de promoción social es muy importante entender a las personas como sujetas de derecho, como que no les estamos regalando algo, no es como que yo te lo esté regalando porque pobrecito, sin mí no puedes hacer las cosas. Es entender como que eres una persona que tiene derechos a la vida, que tiene derecho a la alimentación, que tiene derecho a la educación, que tiene derecho al entretenimiento, a la recreación, al ocio, también tiene derecho. Y que lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo podemos generar procesos en donde las personas puedan activar procesos, acciones, en donde puedan construir una lógica diferente en donde ellos mismos vayan pudiendo acceder a estos derechos. Pero también el Estado tiene su parte. Entonces, es como una lógica de no es la limosna la solución. Pero yo les decía que aquí hay que poner ciertos matices. O sea, hay que ver que hay situaciones en donde hay una lógica del sistema que reproduce desigualdades, que limita el acceso a oportunidades. No es lo mismo una situación de una persona que está en la sierra, un niño o una niña en la sierra, no son las mismas oportunidades las que tiene de ir a la escuela que las que tienen las personas en zona urbana. Aquí mismo en la zona urbana no es lo mismo las oportunidades que tiene una persona en Las Brisas, en Costa Azul, que una persona que tiene en alguna zona periférica, donde regularmente se acumulan desigualdades. Entonces, sí hay que pensar en cómo nosotros activamos y cómo nosotros generamos mecanismos de procesos de desarrollo en donde las personas se involucren y actúen, pero también hay que identificar que hay mecanismos, que hay acciones que son compensatorias hacia un sistema que reproduce desigualdades. Entonces, la carrera no es igual de fácil para las personas que corren bien que para las personas que a lo mejor no, por poner un ejemplo, no tienen tenis para correr y en el piso hay un montón de piedritas. A quien le alcanza para pagar los tenis va a correr mucho más rápido que la persona que está corriendo con las piedritas abajo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces el gobierno sí tiene la obligación de, lo que les decía yo, entenderlos como sujetos de derecho y darles para nivelar las oportunidades, para aminorar la desigualdad. Pero nosotros que vamos a trabajar en comunidad y que lo que queremos es generar procesos de desarrollo donde las personas puedan activar sus mecanismos y su capacidad de agencia, lo vamos a entender desde una posición de promoción social. Ok, ahorita nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para que no nos agarre a la mitad de la plática, ¿vale? Entonces ahorita nos estamos viendo nuevamente. Entonces sí, les decía, pero si es eso, es darle las herramientas, entendiendo que hay situaciones en las que sí el Estado es el principal, o sea, en donde eso no le quita la responsabilidad al Estado, pues. Eso no le quita la responsabilidad al gobierno para igualar las condiciones y las oportunidades de los mexicanos y las mexicanas. O sea, la chamba del gobierno sí tiene que ser generar condiciones para que todos puedan acceder a las mismas oportunidades y que cada quien pueda decidir qué hacer con las oportunidades. De hecho, ahí se habla de igualdad de oportunidades y no igualdad de resultados, que era un poco lo que comentábamos con el enfoque de desarrollo humano y calidad de vida. Entonces, eso, el Estado le corresponde generar igualdad de oportunidades y no igualdad de resultados. Pero en este enfoque de promoción social, nosotros viéndonos como actores que también vamos a trabajar en comunidad, nosotros lo podemos abordar desde una perspectiva de promoción social, de promoción para el desarrollo comunitario. Ahora, también muchas veces se habla de intervención comunitaria. No sé, ¿quién había escuchado este término de intervención comunitaria? Bien, bueno, parece ser que aquí nadie lo había escuchado, pero muchas veces se habla de intervención comunitaria. Pero últimamente, recientemente, hay personas que abogan
porque no se le diga intervención comunitaria. ¿Cuándo nosotros utilizamos la palabra intervenir? Si ustedes me pudieran, o sea, casos prácticos, ¿cuándo hablamos de intervenir? Intervención, ¿cuándo hablamos de intervención? Cuando no somos parte de, cuando estamos fuera. Cuando no somos parte de, cuando estamos fuera. Un ejemplo de intervención. También, Juan Carlos, cuando consideramos que algo anda mal y es necesario arreglarlo, repararlo. Se habla de una intervención. Ok, cuando algo anda mal y hay que repararlo. Iris, ¿tú querías comentar? Igual, si lo quieres poner por el chat, le damos lectura. Si puedes prender tu micrófono, adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Sí, precisamente intervención es cuando ingresamos a algo, o sea, en este caso, cuando decimos intervención comunitaria, es cuando accedemos a la comunidad precisamente para llevar a cabo una acción. Claro. Vamos nosotros a la comunidad y realizamos algo porque queremos resolver algo que está mal ahí, ¿no? Pero les decía yo, muchas personas ahorita están abogando porque no se utiliza la palabra intervención, porque se habla de intervenir, y así como lo dijeron ustedes, se habla de que yo como persona ajena a la comunidad voy a llegar y te voy a ayudar a resolver tu problema, que yo soy el que lo conozco, y pues lo que han dicho es, oye, espérate, y también lo decimos como si nosotros llegáramos con la solución. Yo me ponía a reflexionar, intervenir me suena a que el papá interviene cuando dos niños se están peleando. O sea, ahí intervienes porque se están peleando. Entonces los tienes que separar. O interviene un médico cuando está haciendo una cirugía. Pero nosotros, como personas que vamos a la comunidad, no es tampoco que a nosotros no nos pase nada por llegar. Entonces, hay personas que lo que dicen es, no estamos interviniendo, o sea, y pensar que estamos interviniendo no es tan correcto, porque de lo que deberíamos hablar es de interacción comunitaria. ¿Cuál sería la diferencia? ¿A qué nos suena intervención y a qué nos suena interacción? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre interactuar e intervenir? Que no siempre, Juan Carlos. Adelante, Francis. Que no siempre es de que nosotros llevamos la solución, nosotros vamos a aprender también muchas veces a las comunidades, y entonces es cuando podemos interactuar, por decir, con la herramienta cualitativa de ir en una participación, observación participante que se llama, pues uno va y convive todo el tiempo, durante un tiempo, y uno aprende y va llevando los datos y todo, pero también se da una retroalimentación, o sea, tanto ellos aprenden de uno su comportamiento, cómo los mira, y pues nosotros también vamos documentando todo esto para poder aportar algo o lo que es parte de una investigación. Claro, claro. Juan Carlos, perdón, que también quisiera participar. Adelante. Marco Antonio, fíjate que las palabras sí son muy fuertes en el sentido de uno, pues cuando llega con la cuestión de que tiene el conocimiento o que sabe las cosas, llega a intervenir en la zona, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que cuando se habla de interacción, quiere decir que tenemos que llegar a una comunidad, conocernos, conocer sus problemas, involucrarnos, porque al final de cuentas ellos tienen la solución, conocen, ¿no? Tal vez nosotros venimos nada más a tener ahí un aporte para poder hacer tal vez un esquema de solucionar los problemas, pero sí hay una diferencia entre llegar a intervenir a llegar a interactuar con ellos, ¿no? Que, intercambiar opiniones, hacer trabajos en equipo, plasmar algunas otras circunstancias, ¿no? Claro, así como lo han estado comentando, justamente eso es el argumento de las personas que dicen hay que dejar de utilizar la palabra intervenir. Intervenir suena a que yo sé, yo llego, yo cambio.
interactuar es, a veces nosotros ni siquiera tenemos la solución. O sea, a veces vamos y no tenemos la solución. Es entender que nosotros vamos a ponernos a disposición. Y nos ponemos a disposición para ver cómo pueden surgir las soluciones. Justamente de eso platicábamos con Maggie. Maggie es una compañera que tenemos, algunos lo conocen, algunos no, pero hablábamos con Maggie y nos decía, es que mira, muchas veces llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no le cambias aquí? ¿Por qué no le mueves acá? Y de repente es como, espérate, o sea, tú no sabes qué he intentado. Y eso también pasa con los productores. Tú no sabes qué he intentado, tú no sabes dónde ya he hecho, o tú no sabes realmente cuáles son los demás problemas que tengo. Entonces, es como un poco reconocer, un reconocimiento, una humildad de ver cómo nos posicionamos frente a la comunidad. Y también entender que no es nada más la comunidad la que recibe, porque intervenir es como en una dirección de recibe. O sea, yo doy, la otra persona recibe, pero no, la otra persona me cambia también a mí. Yo doy y me dan. Y justamente eso tiene que ver con utilizar la palabra interacción. Interacción es nosotros vamos y se generan relaciones, se generan acciones en este proceso en donde yo doy y la otra persona también me da. Yo recibo, la otra persona recibe también. Y entre los dos buscamos, y entre los dos damos, y entre los dos pensamos, entre los dos proponemos. No soy yo el que llega a dar la solución. Dentro de la interacción comunitaria es reconocer eso, ¿no? Principalmente estas tres cosas, yo las pongo aquí. Ustedes en la literatura, de nuevo, estas son como tips prácticos, seguramente en la literatura podrán encontrar muchas más cosas. Acción y reacción de ida y vuelta. O sea, yo voy a hacer una acción, va a haber una reacción del otro lado, pero también la otra persona, del otro lado, las organizaciones generan una acción en mí, una reacción también en mí. Hay un diálogo y un acuerdo entre los objetivos del proceso, entre las mismas acciones del proceso. Yo no voy a llegar y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Cámbiale esto. Es, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, primero preguntar, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita, preguntar qué es lo que ya han hecho. Y después, ahora sí, plantear posibles alternativas de este lado y también allá. Seguramente se les ocurren más cosas que a nosotros, porque ellos son los que conocen realmente su problema. O a lo mejor no, porque ya están estancados y dicen, ¿sabes qué? Ya no se me ocurre nada. Ahora sí, ayúdame. ¿Qué se te ocurre a ti? Eso también. Pero es entendernos desde una relación horizontal. No estoy yo aquí en donde yo ayudo, yo doy la mano. Estamos aquí y entre los dos vamos a abordar el problema. Si la comunidad, si las personas que están dentro de la comunidad así lo desean, porque a lo mejor no quieren. Y una vez tomé un curso sobre abordaje comunitario y justamente le preguntábamos eso al profesor, le decíamos, oye, ¿y qué pasa cuando la otra persona no quiere ayudar? O sea, no quiere ser ayudado, más bien. Cuando yo pienso que tienen un problema y no quieren ser ayudados, nos decía, pues habrá que esperar a que pidan ayuda. O sea, habrá que esperar a que nos digan, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda. O sea, no podemos, quienes reconocen sus problemas y quienes pueden actuar sobre sus problemas son las personas que viven los problemas. Nosotros no podemos llegar a imponer, no podemos llegar a cambiar. Solamente podemos apoyar cuando ellos nos piden ayuda, cuando ellos quieren ayuda. Si no, lo que podremos hacer es estar cerca y decirles, ¿sabes qué? Cuando me necesites, nos ponemos a tu disposición. Y ahora sí, ya que nosotros nos movimos las cosas en la cabeza, ya que nosotros nos entendemos dentro de la promoción del desarrollo comunitario, nos entendemos desde una perspectiva de interacción comunitaria, ahora sí hay que llegar a la comunidad, hay que tocar la puerta. Pero ¿qué puerta tocamos? ¿No? ¿Qué puerta tocamos? De lo que hablaban ustedes hace rato, hay diferentes formas de llegar a la comunidad. Y lo que dicen es, las puertas de la comunidad pueden ser muy diversas. Nos permiten, o sea, son las personas con las que vamos a llegar. ¿Con quiénes vamos a llegar? Son las personas que nos van a dar un primer vistazo de la situación en la comunidad. Nos van a decir, oye, ¿sabes qué? La dinámica aquí está así, las reglas son estas, no digas este comentario porque te van a echar de aquí. O sea, no
no vaya, esto te lo comes porque si no, todos te van a ver mal. O sea, tú llegas y te dicen, siéntate, te comes esto y así, o sea, son las que te van a dar la pauta del comportamiento también. Por aquí dicen las autoridades locales. Sí están contempladas dentro. Y ahorita vamos a ver algunas otras más. Ya las han comentado, seguramente las conocen, nada más es como para identificarlas más, ¿no? Para estar más atento. También nos van a ayudar a vincularnos. Las puertas de entrada son las personas que nos permiten llegar, decirnos cómo está el ambiente, cómo están las relaciones y demás, y nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, vente con tal persona porque seguramente esta persona sí le entra al proyecto. Y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, vente con tal persona, o esta persona no, porque esta persona seguramente te va a decir que no por tal y tal y tal. Y también a lo mejor te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estos dos no se llevan. Si tú vas con uno, el otro ya no te abre la puerta. Ellos te van a dar la pauta de cómo está la situación. Y también ellos te van a permitir que tú llegues, oye, ¿sabes qué? Platiqué con el comisario ejidal, o platiqué con don Pedro, el de la cooperativa de pesca, o platiqué con Margarita, la compañera que trabaja en la asociación civil de allá. O sea, es la que nos va a dar pauta de cómo movernos, de cómo llegar, de con quién ir. ¿Quiénes pueden ser nuestras puertas de entrada? Y aquí ya lo comentaban. O sea, ustedes aquí ya lo comentaban. Pueden ser las autoridades locales. Pueden ser los líderes de opinión. Líderes de opinión formales e informales. Líderes de opinión son las personas que saben y que cuando hablan los demás escuchan. O sea, alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Tómate este té, y 40 personas en el pueblo o en la colonia se tomaron el té. O en la escuela. Una escuela puede ser una comunidad también. No nada más hay que tener en mente cuando hablamos de comunidad, colonia, o hay que tener en mente pueblo, o hay que tener una escuela, es una comunidad. Un equipo de fútbol es una comunidad. Y ahí también, a lo mejor el entrenador dice, ¿saben qué? Todos hagan tal ejercicio porque les va a ayudar. Y ahí es una autoridad y aparte es un líder. Así que todos lo van a hacer. Pero a lo mejor también ahí hay uno de los jugadores que es el que ahí mueve los hilos y es el que se lleva más, el que se lleva mejor con todos y le dice, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que te comas tal cosa porque eso te ayuda o ¿sabes qué? No tomes tanta agua, y ya nadie toma agua porque eso hace que te duela el estómago cuando estás en el partido. O sea, esos son líderes de la comunidad. Entonces hay que identificarlos y a ellos hay que acercarnos. Organizaciones en el territorio, también ya hay seguramente instituciones o organizaciones que trabajan ahí, y como trabajan ahí, ya saben también cómo se dan algunas cuestiones. Y hay otros actores locales, cooperativas, les decía yo, el de la tienda, o personas, el de la parroquia, a veces los de las instituciones religiosas son líderes y son personas que conocen muy bien dentro de la comunidad y que tienen influencia. Entonces, por ahí hay que fijarnos bien y hay que atender a diferentes personas, hay que tocar también diferentes puertas, porque a lo mejor uno me va a decir, ¿sabes qué? No vayas para allá, y a lo mejor la otra persona me va a decir, no, sí puedes ir, y dile que vas de mi parte y te van a abrir y todo. Entonces ahí hay que ver cuáles son todas las cartas que tenemos, hay que ver cuáles son todas las puertas que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a ir a grupos, nuevamente, 5 minutos, en donde quiero que platiquen de algunos, pero muy breve, van a tener 1 minuto cada uno, porque alrededor de 5 personas están dentro del grupo, y van a hablar acerca de alguna experiencia con quién se acercaron para trabajar en algún proyecto. ¿Va? En el caso de que no hayan trabajado antes ningún proyecto, pues van a decir quién se les ocurre que podría ser un líder, una puerta de entrada para entrar a una comunidad. A lo mejor están por entrar a algún proyecto, ahí pueden hablar de alguien. ¿No? Entonces, Brian, si nos haces el favor, nos vamos a grupos. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo les fue en la sala, en el grupo pequeño? Pues bien, acabamos de interactuar en cuanto a la experiencia de cada uno que trae acerca del trabajo en equipo en las comunidades. ¿Y de qué platicaron? La experiencia de cada uno en cuanto al trabajo que ha hecho.
Que no es Bien, mucho tiempo, pues. ¿Mandé? Que no es mucho tiempo, pues, también. Sino que sobre qué problemáticas han trabajado. Mencionaban el agua, en cuanto a la consulta de, no, ¿cómo se llama? Sobre el tamarindo, la agricultura del tamarindo y no recuerdo otra, pero muy poco, pues fue breve por el tiempo. Ok, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, en lo que se van, bueno, creo que ya regresaron todos. Ya estamos los 32 por acá. Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿De qué platicaron con su equipo? A ver, en caso del equipo integrado por Enrique de Atoyac, de Jorge de la Ciudad de México y de Germán aquí en Acapulco, pues hablamos sobre qué experiencias habíamos tenido para contactar a las personas en las comunidades, cómo llegamos, cómo hacemos. Y llegamos a la conclusión de que, pues primeramente se tiene que comunicar al comisario, en este caso, que es la primera autoridad en las comunidades, donde el comisario, por respeto, por nivel, por protocolo, se le debe dar aviso de que se va a trabajar en esa área. ¿Con qué grupo se va a trabajar? Ya comenta el compañero Enrique que incluso el comisario, cuando a uno se le avisa, hasta él mismo facilita, hace el papel de facilitador, convocando a la gente por medio de bocinas, por medio de mandar llamar a la gente. Y lo que hace el comentario también Jorge de la Ciudad de México, pues él dice que efectivamente que el comisario es la primera autoridad que uno debe de avisar y que debe estar enterada, pero que con antelación, con anterioridad, ya debe de haber pláticas, arreglos de la reunión con las personas a las que se va a trabajar, a visitar. Y posteriormente, sí, tomar en cuenta siempre a la primera autoridad. Ok, muy bien. ¿Otra persona que nos quisiera comentar de qué platicaron con sus compañeros? Sí, pues nosotros platicamos sobre qué experiencias habíamos tenido y pues varios han participado solucionando conflictos o problemáticas en sus propias comunidades, por ejemplo, del agua, etcétera, por medio de asambleas. Y otros, bueno, contactando a autoridades de la comunidad a las que pues hemos trabajado, buscando, digamos, primero con ellos para después ya poder plantear los proyectos, etcétera. Eso fue como a grosso modo lo que hablamos. Ok, muy bien. Por ejemplo, esto es muy interesante que comentan. A veces hay que pedir permiso no a una persona, ¿no? A veces hay que llegar a la asamblea, porque hay lugares en donde la asamblea es quien dice entran o no entran, no es una persona nada más. Y eso es muy interesante también. Me gustaría, no sé, incluso si hay algún caso por acá, de alguien que trabaje comunidad en zona urbana, porque veo que muchos estamos pensando en zona rural, pero a lo mejor en zona urbana. A ver, cuéntanos. Pues, por ejemplo, trabajaba con una comunidad indígena de un predio aquí en la Ciudad de México, que está por la Valle Gómez. Entonces, había una convocatoria para un proyecto de niños. Entonces, bueno, yo era asesora de Linea, pero ya conocía pues a las personas de ahí. Entonces, pues les platiqué sobre el proyecto, y, sobre todo fui justo con el administrador, el líder del predio, para preguntarles si estaban interesados en entrar a la convocatoria. Dijeron que sí, pues ya digamos que hicimos la labor de gestión para echar a andar un proyecto ahí. Ok, clarísimo. Pues eso, ¿no? O sea, también tenemos experiencias en zona urbana, en donde las dinámicas se dan diferentes, pero también sirve esto de pensar en comunidad y pensar en qué puerta de entrada tocar. ¿Alguien más que tenga una experiencia urbana por ahí? Otra persona que haya trabajado en zona urbana. O Bueno, que no yo sea... también. Adelante, Yo también he Rebeca. trabajado en zona urbana, en la Ciudad de México y en Zihuatanejo, por ejemplo. Y bueno, uno llega con organizaciones de ciudadanos generalmente, asociaciones civiles u otra organización que es la que tiene un trabajo más importante ahí, generalmente, ¿no?
Ok, por ejemplo, eso es una de las puertas de entrada que mencionábamos, ¿no? A veces, a lo mejor no conozco ni a las autoridades, ni conozco al de la tienda, ni conozco al profesor o a la profesora. O sea, a lo mejor no conozco por ahí a esas personas, pero sí conozco a alguien que ya esté trabajando, o sea, alguien que tenga una organización de la sociedad civil, y por ahí puedo llegar. Y no quiere decir que no tenga que pedir luego autorización o conocer, vincularme con las autoridades locales, sino que por el momento esa es la puerta de entrada que yo utilizo. Que ellos seguramente ya han estado trabajando, ya conocen a las autoridades, me podrán dar referencia de las autoridades y de otras organizaciones y de otros líderes y demás. Entonces, Sobre todo eso en ciudades, ¿no? Ciudades grandes, porque en los pueblos rurales siempre la puerta de entrada cuando es un trabajo institucional tiene que ser con la autoridad. Y ya la autoridad va a indicar si se da si te cita en una asamblea o si él mismo te da entrada. Y llegues de la institución que llegues, aunque llegues tú solo, la institución tiene que ser siempre esa vía institucional, porque además pues es el respeto y es la única persona que te va a respaldar qué estás haciendo ahí, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos, sí, adelante. Yo he trabajado en zona urbana y zona rural, pero formaba yo parte de una administración municipal. Fui director de planeación y director de obras públicas. Y desde luego que para la cuestión de recabar la demanda que existe en el municipio, pues se tenía que programar reuniones en las comunidades para que de manera participativa, para que participara la gente y ellos mismos dijeran sus demandas. Y eso se hacía tanto en zona urbana como en zona rural. Y desde luego que siempre nos dirigíamos con los comisarios y con los delegados, en el caso de la zona urbana. Y aquí lo importante era más que nada que la demanda se recabara, pero directamente de la gente, que fuera con participación ciudadana. Claro. Y de esa manera, visitando todas las comunidades, se armaban las propuestas de inversión, pero ya con la demanda recibida directamente de las comunidades. Entonces, eso fue una, digamos, interacción, como dices tú, pero fue a nivel municipio. Pero tenían que visitar cada una de las comunidades a través de sus autoridades municipales. Muy bien. Gracias, Enrique. Y justamente eso, ¿no? O sea, él lo dijo muy bien. Al final, quienes tienen que decidir dónde le metemos los pesos son las personas. Pero la puerta de entrada es, ¿cómo llego yo a estas personas? O sea, ¿cómo yo llego a las personas que integran la comunidad? Y les iba a decir hace rato que depende mucho también de los contextos. A veces sí bueno, es muy importante que tengamos relación con las autoridades, pero a veces vamos a trabajar directamente con una organización. Entonces, a lo mejor a la organización ya la conocíamos en otro lado, ¿no? O sea, una organización de productores, por ejemplo, y la conocimos en otro espacio. Entonces, es muy bueno que las autoridades estén enteradas, pero a lo mejor el contacto con los demás integrantes de la organización fue el líder de la organización, o sea, el presidente, o a lo mejor fue un integrante de la misma organización. Y eso es una puerta de entrada también. Sí, Marco, adelante. ¿Qué tal? Otra vez. Mira, yo tengo una duda. Por ejemplo, en esta puerta de entrada, ¿qué tan conveniente es, después de hacer el contacto con los líderes o las organizaciones, hacer nosotros un diagnóstico como que infiltrados? Lo digo porque me tocó a mí trabajar en lo que es el municipio de Coyuca Benítez, en el caso concreto con organizaciones de copreros. Entonces, yo me acerqué con todas las autoridades respetando la jerarquía, desde el presidente municipal, que entraba un tema político, y después él me remitía con el comisario ejidal, pero el comisario ejidal era de un partido y me hablaba mal del comisario municipal. Y luego el del comisario del pueblo, eran 3 que estaban peleados a muerte y que ahí entraban. Entonces, y después yo me acerqué a una organización ahí que decían, bueno, nosotros somos de izquierda radical y
¿y tú quién eres, no? Entonces, dije, al final de cuentas, me tuve que disfrazar casi de maestro y así se me abrieron las puertas, ¿no? Entonces, y yo ya preguntando con personas, pude identificar el tomarme un refresco ahí en la esquina, estar haciendo el recorrido, pude identificar realmente a los que eran los líderes morales que la gente realmente seguía, ¿no? Porque sí había un tema ahí muy complicado. Entonces, por eso esa era mi duda. ¿Cómo identificar antes de hacer esto si es válido hacer un prediagnóstico personal para tomar decisiones? Porque sí, yo ya investigué y dije, no, sí, este comisario sí tiene una fracción partidista y tiene esa personalidad y mejor me mantengo al margen para no, el proyecto o el análisis que haga no tenga ese sesgo, ¿no? Claro. Pues mira, vamos a platicar de si es necesario. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Ya ahorita no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a regresar, pero vamos a hablar de varias cosas. Esta sesión y la siguiente. Entonces, vamos a hablar de la parte de los actores, ¿no? La siguiente sesión vamos a abordar la parte de los actores. Entonces, si es necesario tener un mapeo de actores, saber quiénes están, cuál es su color político, cuál es o sea, porque eso es importante. No, yo les decía, no con prejuicio, pero sí es importante saber porque hay diferentes intereses siempre. Entonces hay que contemplarlo dentro de las acciones que vamos a tener. Pero también hay una parte ética. Nosotros podemos mentirle a las personas con las que vamos a trabajar. O sea, de entrada yo podría decir que no, pero dependen de los contextos. O sea, de entrada yo diría, no, ¿cómo le vas a mentir a las personas con las que vas a trabajar? Pero son cosas que dependen mucho de la parte contextual. Entonces, ahorita vamos a hablar de cosas como tú dices, hay que hacer un diagnóstico previo o cuando nos acercamos ya hay que ir sondeando, ya hay que ir viendo quiénes son, con quiénes se llevan y todo eso desde el inicio, ya hay que irlo checando. Y eso lo vamos a checar ahorita en una parte que se llama entender la comunidad. Nos quedan 2 minutos, entonces yo sugiero que de una vez nos vayamos, ya que sería la última vez que hacemos esto, nos vayamos al otro link para ya poder irnos de corridito hasta las 7 que termina la sesión de hoy. De todas maneras, ahorita vamos a estar trabajando justamente en eso, ¿no? Cuando llegamos, ¿cómo ver por dónde me puedo mover y por dónde no? Y uno es esto que les decía yo, las puertas de entrada son muy importantes. Otra pregunta, ¿en qué trabajamos? ¿En qué trabajamos cuando llegamos a comunidad? Porque también es algo que surge siempre y les decía yo, a veces nosotros decimos, es que, oye, tu problema es pero tú te estás fijando en esto. O sea, tu problema es rojo, pero tú lo que quieres es azul. Tu problema es que necesitamos generar empleo en el lugar y tú lo que quieres es una cancha de fútbol, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando suceden ese tipo de cosas? ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿por dónde? O sea, ¿qué hacemos? ¿Lo que las personas nos piden o lo que resulta del diagnóstico de los problemas? Pues principalmente estos asuntos se llevan a consenso. Tengo entendido que no siempre debemos también de ser claros al momento de decir que no siempre vamos a solucionar o vamos a dar una propuesta de solución a sus problemas. Entonces se consensa y se determina cuál es el asunto más importante que se debe de atender a la brevedad posible. Entonces, siempre tiene que haber como esa comunicación entre el grupo para que se pueda llegar a una solución, digamos que sea realista, no que sea soñada, porque pues igual pueden pedir muchas cosas, pero también tener ese perfil de decir, ¿saben qué? Yo no vine a solucionar así como todos sus problemas y de acuerdo al consenso llegamos a esta solución. Ok, muy bien. Carlos, yo me voy por lo que resulta de los diagnósticos, porque se supone que el diagnóstico se hizo de manera participativa y ya están consensados los acuerdos cuando se hace un diagnóstico. Entonces hay veces que personas de la comunidad quieren, digamos, hacer alguna actividad que no se llevó a cabo ahí en la reunión, pero
Tiene uno que basarse en los diagnósticos, más que nada. Ok. Bueno, aquí tenemos una opinión de Antonio Maciel y él nos comenta, lo que las personas piden debemos determinar si es prioritario o lo que arrojó el diagnóstico y convencer a la comunidad de realizar lo prioritario. ¿Ok? ¿Alguna otra, una última opinión? Es importante, Juan Carlos, plantear bien los objetivos por los que llega uno a la comunidad y en base a eso sujetarnos al objetivo mismo, pero sí tomar en consideración, darles como un aliciente, trataremos de promover se solucionen sus problemas, aunque uno tiene sus objetivos bien firmes y planteados. Ok. Pero Muchas bueno, gracias, antes Francis. también decirte, definitivamente depende de varias cosas. Primero del objetivo al que fuiste, después de qué tipo de diagnóstico fue, si fue un diagnóstico participativo o fue un diagnóstico que ya llevaba alguien hecho de antemano y que se los quiso imponer a la gente. Depende si de verdad tienes dinero para hacer una obra que ellos puedan consensar. Depende de muchas cosas. Ok, muchas gracias. Coincido con Raquel, Juan Carlos, me ganó la palabra Raquel, creo que me leyó el pensamiento. Efectivamente hay autoridades, por ejemplo, que según ellos hacen un diagnóstico, pero es un diagnóstico hecho a la medida de la autoridad, del gobernador, del presidente municipal. Cuando dice que les va a una comunidad, les va a construir un puente cuando ni río hay. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Pues el dinero que va a sobrar del diezmo para obtener ganancias, en este caso, y no fue tanto la necesidad o petición comunitaria urgente como el agua potable, como la construcción de un centro de salud. Entonces, hay que ver, y efectivamente tiene mucha razón Raquel, desde qué tipo de punto de vista es ese diagnóstico, de dónde proviene. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Germán. La última participación de Francisca, me comentó que quería participar. Francisco Osuna. Yo, en cuanto al diagnóstico, siempre es bueno tener bien definidos sus objetivos, pero nunca está de más también identificar qué otras problemáticas se encontraron y buscar la manera de canalizarlas, se puede decir, a las instituciones que correspondan. De esa manera podríamos apoyar a la autoridad que le dé el seguimiento, pero nosotros lo que estamos brindando es detectar esas problemáticas que están latentes y que probablemente también están involucradas ante el tema que nosotros vamos a estudiar de la comunidad. No se puede descuidar, pero también es importante también tomar la importancia, arrojar ese resultado a las autoridades correspondientes y pues canalizarlas. Esa sería mi participación. Gracias, Juan Francisco. Carlos, yo pienso que si se hizo un diagnóstico profesional, académico, se supone que todas las demandas de los ciudadanos quedaron plasmados en ese diagnóstico. Y si se hizo un diagnóstico profesional y después le vamos a hacer caso a lo que diga la gente, entonces no tiene razón de ser el diagnóstico. Ok, muchas gracias, Enrique. Pues miren, yo diría que sí, que todos tienen puntos muy válidos, ¿no? O sea, las diferentes visiones tienen puntos muy válidos. Por una, lo importante que puede surgir de un diagnóstico participativo o a lo mejor puede surgir de afuera o tiene que ver con cuánto dinero tengo para trabajar o cuál es el rol de mi propia organización, ¿no? Porque también a lo mejor por ahí nosotros tenemos una actividad y es lo que hacemos. Pero a lo mejor podemos hacer lo que decía la compañera Francisca, que es vincular. Bueno, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar con esto, en este problema que tú me estás pidiendo, te ayudo a vincularte con las autoridades o con otra organización que esté trabajando. Todas esas cosas son cosas que podemos hacer. Y como lo decía Raquel, depende de muchísimas cosas que nosotros hay que ver, pero también hay que considerar varias cosas. Si nosotros atendemos lo importante, lo que sale del diagnóstico que es importante o lo que creemos que es importante, y eso lo ponemos por encima de lo que las personas consideran urgente o lo que te están pidiendo, ¿sabes qué? Yo quiero lámina y despensa y medicinas, ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a cerrar la puerta y te van a decir yo no trabajo contigo, porque ellos son los que reconocen cuáles son las cosas que necesitan y te van a decir, ¿sabes qué? Yo no le entro porque eso que tú me estás planteando, pues sí es bueno, pero no me interesa.
Entonces, sí es, por eso decíamos, es una interacción, es una negociación y es un proceso de reflexión de los dos, en donde para que continúen, para que las cosas salgan bien, tienen que haber intención y voluntad de las dos partes. Si nosotros le decimos, es que esto es lo importante y nos dice, pero no me interesa, pues no va a pasar nada. Entonces hay que jugar con estas dos cosas. Y justamente, ese es un dilema muy grande, ¿no? Que lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Por eso lo que planteamos dentro de este proceso de interacción social, comunitario, es que hay que atender las peticiones, porque las peticiones son las demandas que te dicen, las necesito ya, pero dentro de este proceso de atender, siempre que esté dentro de lo que podemos hacer, porque como decía Iris, también hay que tener en claro cuáles son nuestras funciones y qué es lo que sí te podemos dar y no mentirte. A lo mejor algunas de las cosas que me estás pidiendo no las puedo hacer, pero te canalizo, y con otras sí te puedo ayudar. Ok, entonces hay que atender las peticiones, y en este proceso de investigación-acción, en este proceso vamos reflexionando conjuntamente y vamos haciendo el diagnóstico, y vamos viendo cuáles son las necesidades profundas, las necesidades sistémicas, pero también vamos viéndolo los dos, o sea, que yo entienda realmente qué es lo que está pasando y que del otro lado también entiendan qué es lo que está pasando y que digan, ¿sabes qué? Sí, lo primero es esto, pero ya después de que atendamos esto, que es lo urgente, nos podemos ir a trabajar en otras cuestiones. Y este proceso nos permite generar confianza, nos permite entender qué es lo que pasa, cómo pasa y bajo qué intereses y motivaciones pasan, y también nos permite ir generando una red de aliados, una red de actores que nos van a ayudar en este mismo proceso. Entonces, aquí hay que retomar la parte de la investigación-acción, que es un proceso en donde generamos conocimiento y sistematizamos la práctica, vamos recopilando los aprendizajes, se da en la acción misma, o sea, se da en este proceso en donde estamos buscando las soluciones a los problemas, vamos a retomar cosas de la teoría, retomar cosas de lo que se ha hecho en otros lados, pero también vamos a actuar, vamos a ir a trabajar para generar estas soluciones y para generar estos diagnósticos, pero no nada más quedarme en el diagnóstico. También es trabajar para dar solución a las problemáticas. Y también es entender que hay un proceso complejo de interacción y aprendizaje. Y lo que les decía, ¿no? En este proceso vamos entendiendo y vamos generando soluciones. Ahora, ¿cómo entender a la comunidad? Esto es muy importante. ¿Cómo entendemos a la comunidad? Aquí retomo la parte del sistema diagnóstico estratégico, que en alguna ocasión yo lo conocí por un profesor de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, y me pareció muy, muy interesante, porque retoma diferentes elementos que me permiten entender cuál es la lógica de la comunidad. Lo que yo les decía hace rato, cuál es la lógica del sistema, cómo interactúan los diferentes elementos que existen. ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su rol? O sea, ¿quiénes son las personas que generan influencia en las demás personas? Por otro lado, ¿qué es lo que ya se ha hecho? O sea, no hay que llegar diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo mero bueno. Hay que preguntar, oye, ¿y qué han hecho ya? ¿Cómo han intentado abordar tales problemas? También, ¿qué cosas les han funcionado? Y a lo mejor en otras cosas que no tienen que ver con lo mío, porque ahí podemos aprender. Y también cuáles son las buenas prácticas de estos procesos en donde ya se trabajó. Y a lo mejor es preguntar a las mismas personas y también preguntar a quienes ya han trabajado en esos lugares. Ellos nos pueden dar pauta de por dónde hicieron y qué cosas no les funcionaron y qué cosas sí les funcionaron. Hay que saber cuál es la historia local, porque eso nos va a permitir entender qué ha pasado, o sea, nos va a permitir entender por qué a lo mejor cuando yo llego como la universidad, me cierran la puerta, porque a lo mejor ya llegó alguien de la universidad y no les cumplió, no les atendió, no les hizo, no les dio, o a lo mejor porque vemos como vemos al gobierno. Conocer la historia nos permite darnos cuenta de estas cosas. También la parte de los elementos sociodemográficos, ¿no? Cuestiones de los datos duros. Hay que meternos a INEGI y hay que tener un primer acercamiento con los datos. ¿Cuántos hombres son? ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántas personas en cuáles edades? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adultos? ¿De qué dice INEGI que trabajan? O sea, todo eso hay que tener un primer acercamiento. Estrategias de anclaje y objetivación.
cómo ellos construyen sus representaciones sociales. Las representaciones sociales son como cómo ellos entienden que se tienen que comportar y cómo tienen que ser ciertas personas, ciertos determinados sectores poblacionales. ¿Cómo deben ser los jóvenes? ¿O cómo son los jóvenes? Estas son las representaciones sociales, ¿no? Los jóvenes son irresponsables, o los jóvenes son impuntuales, o los jóvenes buscan la diversión. Esa es una representación social. ¿Cómo se construye esta representación social? ¿Cómo? A lo mejor estamos trabajando con jóvenes. Necesitamos también entender cómo la sociedad, cómo los padres, cómo la escuela construye esta representación de los jóvenes, porque a lo mejor es ahí donde tenemos que trabajar, para que a los jóvenes se les deje de ver como personas que son rebeldes y se les empieza a ver como agentes de cambio, o se les empieza a ver como personas que tienen una situación de violencia o que viven una situación o que sí tienen motivaciones diferentes, y a lo mejor lo que hay que construir es un plan educativo diferente. Pero hay que ver cómo se construye esta forma de ver la realidad para las personas. Entonces, por ahí va la parte de anclaje y objetivación. O sea, ¿dónde me meto yo para que la forma en la que vemos a determinados sectores poblacionales pueda cambiar, o entender cómo se construye eso? Por el otro lado, sus mitos y rituales. Los mitos y rituales tienen que ver con lo que las personas de una sociedad, de una comunidad, tienen en sus valores, en sus prácticas, en su forma de entender el mundo. Por ejemplo, esto de los calzones o la ropa interior de tal color, ¿no? La ropa interior roja, que es del amor. Ah, pues nos está diciendo que a las personas lo que les tienen dentro de su forma de ver la vida, un valor en el amor, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, y hay un valor, eso nos interesa. Lo mismo, barrer, la parte de barrer, de no barrer los pies a las personas, eso nos dice cosas, o sea, todos los ritos y los mitos que hay, nos dice cosas sobre la sociedad. Otro rito que hay es la parte de los 15 años. Los 15 años es un ritual, o la parte de la graduación, es un ritual en donde un determinado sector poblacional pasa de serlo concebido de una forma a que lo entendamos de una forma diferente. En los 15 años la mujer pasa de ser niña a mujer, y en la parte de la graduación las personas pasan de ser, o sea, en el imaginario, pasan de ser una persona joven a una persona que tiene conocimientos para trabajar en determinadas cosas, ¿no? O sea, ya un licenciado es una persona que sabe. Eso es parte de los ritos. Y por último, también identificar cuáles son los conflictos de base. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Dónde hay pelea o disputa o formas de ver diferentes las cosas dentro de la misma comunidad, ¿no? Hay que ver dónde se están generando los conflictos. Y me faltó uno, que me parece que no lo vi en la parte de las imágenes, pero me parece acá, que se llaman temas generadores. ¿De qué habla la gente? ¿De qué está hablando la gente? Cuando tú llegas con alguien y le hablas de algo y te va a dar una respuesta porque ese tema le interesa, ese es un tema generador. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita un tema generador, sobre todo en la parte del sector de mujeres, es la parte de los feminicidios. Ese es un tema generador, es un tema que mueve por todas las cuestiones que hay alrededor del tema, o a lo mejor el tema del aborto. O podríamos hablar de otra cosa en una comunidad, el tema del manejo del río, o el tema de dónde empieza tu pueblo, dónde empieza mi pueblo, que ese es un problema que tenemos por acá. Y eso es algo que cuando tú llegas con eso, a lo mejor 2, 3 van a saltar y van a decir, oye, pero así, así, así. O sea, que te van a responder en eso. Esos son los temas generadores. Y por último, vamos a platicar ahorita de la teoría del cambio. Nos quedan 10 minutos. Vamos a platicar acerca de la teoría del cambio. La teoría del cambio tiene toda una metodología. Ahorita no me importa que ustedes aprendan al 100 la metodología. La metodología no me importa en este momento. Ustedes la pueden revisar luego. Hay muchos manuales. A lo mejor les mandamos uno por ahí. Lo que me interesa es que entiendan el enfoque de la teoría del cambio. Y dentro de la teoría del cambio es un enfoque orientado a los procesos y a los resultados. Es, ¿qué resultado quiero? Lo que yo les decía hace rato, ¿qué resultado quiero? Ahora sí, ¿cómo se tienen que relacionar los elementos del sistema y de la comunidad para lograr esos resultados? Pero primero preguntamos hacia dónde voy, y ahora sí nos ponemos a chambear para construir un proyecto que me permita llegar a ese resultado.
nos permite trazar la ruta, entonces, nos permite decir, bueno, entonces, si queremos construir una cancha, lo que necesitamos hacer es ir con las autoridades, necesitamos que las autoridades entiendan que el deporte es importante, necesitamos también, pues, que a lo mejor que los padres de familia de la escuela se organicen para que hagan la solicitud. O sea, ya me da idea de la serie de cosas que yo tengo que hacer para conseguir el resultado. También parte de una visualización creativa y propositiva. O sea, nosotros hay que sentarnos y decir, a ver, estamos en esta situación. No hablar del problema, no hablar del problema, decir, estamos en tal situación. O sea, así nos encontramos ahorita. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿En dónde quisiéramos ir, estar en el largo plazo? O sea, así estamos ahorita, hoy, así estamos, ¿en dónde quisiéramos estar en 10 años? ¿Cómo quisiéramos estar en 10 años? Y que la gente eche a volar su imaginación. No nos limitemos en eso, decir, ok, esto es lo que nosotros quisiéramos idealmente, ahora sí vamos haciendo ajustes para ver qué tanto sí podemos conseguir, pero cuáles son los pasos que necesitamos generar para llegar. Por último, bueno, no por último, vamos en el 4, la parte del monitoreo y la evaluación, ir generando una serie de mecanismos que nos permitan ver el avance hacia el resultado que queremos, tener indicadores y al final poder decir, oye, ¿sabes qué? Si lo logramos, no lo logramos. Distintas formas y tamaños. La teoría del cambio, les decía yo, el producto de la metodología depende mucho de en qué organización o en qué territorio se está produciendo. A lo mejor es una organización muy chiquita, no necesitas moverle muchas cosas, o a lo mejor estás abordando un solo problema, no necesitas hacer una teoría del cambio enorme. A lo mejor algo sencillo y que esté adecuado al proceso que estamos llevando nosotros. La teoría del cambio se construye a partir de identificarnos dónde estamos nosotros en el presente, ver hacia dónde queremos ir en el largo plazo e ir estableciendo estos mecanismos en el corto y en el mediano plazo que nos permitan llegar al resultado esperado. Visualizar el mundo que queremos, visualizar la comunidad que queremos, visualizar la organización que queremos y a partir de eso construir el plan. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? O sea, si lo ponemos como en pasos, ¿cuáles serían? Les decía yo, hay una metodología que van a poder revisar, pero los pasos, grosso modo, sería primero preguntarnos cuál es el resultado que queremos en el largo plazo. ¿Cuál es nuestra visión de la comunidad que tenemos en el largo plazo? ¿Cuáles serían las precondiciones necesarias? Ok, lo que queremos es que todos tengan acceso a educación. Si queremos que todos tengan acceso a educación, ¿qué es lo que necesitamos que pase? A lo mejor necesitamos que la gente tenga ingreso para pagar la educación, o lo que necesitamos es que haya suficiente infraestructura educativa, o lo que necesitamos es que se genere una serie de mecanismos de plataformas virtuales, o no sé. O sea, necesitamos decir, bueno, queremos este resultado, ¿qué cosas necesitamos alrededor del resultado para que se pueda dar ese resultado? Después, ¿cuáles son los resultados esperados del proyecto? Nuestro proyecto no va a poder hacer todo. No va a poder lograr generar ese resultado, pero podemos contribuir. Entonces, ¿cómo contribuye nuestro proyecto a generar ese cambio deseado en el largo plazo? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos el éxito del proyecto? Y también cómo vamos midiendo el progreso del proyecto. ¿Qué supuestos hay desde nuestro proyecto? O sea, nosotros queremos implementar una nueva modalidad. Bueno, primero vamos a poner un caso de ahorita, ¿no? Nosotros vamos a tener educación virtual por medio de la televisión y por medio de Zoom y de Meet, ¿no? Vamos a tener videollamadas y así les vamos a dar clases a las personas. Estamos suponiendo que las personas, para empezar, tienen acceso a Internet. Estamos suponiendo que las personas tienen computadoras. Estamos suponiendo que las personas van a poder concentrarse. Estamos suponiendo que los profesores saben manejar estas herramientas. Entonces, o partimos de ese supuesto en donde creemos que van a pasar estas cosas, o también las interiorizamos dentro del sistema. Ok, ¿qué pasa si los profesores no saben dar clases de forma virtual? Bueno, hay que generar un mecanismo de capacitación. ¿Qué pasa si los estudiantes... Esa es una, ¿no? ¿Qué pasa si los profesores no saben dar clases virtual? Bueno, los capacitamos. ¿Qué pasa si los estudiantes no tienen acceso a Internet y no tienen computadora? A lo mejor ahí se nos cae el proyecto. Y si ese supuesto no es lo suficientemente sólido, hay que cambiar de proyecto.
O sea, así, para pronto hay que pensar en otra cosa. O sea, el resultado es el mismo. El resultado, lo que queremos lograr es lo mismo. El proyecto no nos va a dar porque no se dan las condiciones que nos permitirían llegar por medio de esta ruta. Pero podemos cambiar de ruta a partir de eso. A ver, por aquí tenemos un comentario. Que cuentan con energía eléctrica, ajá. O sea, estamos suponiendo que ellos van a tener las condiciones para poder tener educación a distancia. La otra es, ahora sí, qué estrategias y actividades vamos a nosotros generar, qué es lo que vamos a hacer, qué acciones concretas y los indicadores de avance del proyecto. Ok. Y justamente 6:58 y hemos llegado al final de esta primera sesión. Me gustaría que me dijeran qué les ha parecido, en dónde queda duda, qué comentarios y cómo podrían ustedes abordar esto dentro de los procesos que están llevando o los procesos que puedan llevar en el futuro. Juan Carlos, del tema anterior que acabas de abordar, me hace ruido algo sobre la teoría del cambio. Y traigo una ardillita aquí, en donde para mí la teoría del cambio es que nosotros como promotores, pues no sé si vamos a cambiar la forma de pensar, que yo lo veo complicada, la idiosincrasia de una comunidad, ¿sí? Comunidades indígenas en las que yo voy a trabajar, que es Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, pues son comunidades que el hombre es preponderante y la mujer tiene muchas limitaciones, ¿sí? Donde la religión está muy asentada, donde las costumbres, los usos, incluso el sistema de gobierno es sui generis, ¿sí? En todo el país es uno de ellos, ¿sí? Su sistema de gobierno municipal, pues es por pueblos comunitarios, por consejo. Entonces, desde ahí parte esta situación y se nos complica un poquito sobre este tema de la teoría del cambio. Entonces, no sé, ahí sí me gustaría a mí abordarlo un poco más adelante, quizás en la otra sesión, de qué manera le vamos a entrar a este tema. Muchas gracias, Germán. Y de hecho eso me da pauta para esta diapositiva que por alguna razón se me fue. Pensé, no sé, me confundí con la diapositiva anterior, yo creo. Pero sí, o sea, hay diferentes niveles de cambio, hay diferentes lugares donde hacemos incidencia. Una es la parte de servicios directos, ¿no? Nosotros tenemos acciones inmediatas, concretas sobre cosas que se están transformando. Nosotros en la comunidad se producen frutas y verduras. Esa es nuestra acción inmediata, servicio directo. La parte de servicio directo escalado, a lo mejor nuestro impacto es en la generación de organizaciones que produzcan frutas y verduras. Si se dan cuenta, primero es nosotros las producimos, segundo nivel o el servicio escalado sería organizaciones que las produzcan. Es un impacto indirecto. El siguiente nivel sería un cambio sistémico. Nosotros logramos que ya se siga reproduciendo eso, que ya solitos vayan encarrerados y se estén dando la generación, sin que nosotros movamos un solo dedo, la generación de organizaciones que producen frutas y verduras. Y el último, que es el cambio de paradigma, es en donde cambia el entendimiento. Y ahora todos no conciben otra forma de comer frutas y verduras que dentro de una organización en la que participan para producir frutas y verduras. Ese sería como los diferentes niveles. Nosotros hay que identificar en dónde estamos generando el cambio. El cambio en el largo plazo se tiene que dar en el último nivel, que es el cambio de paradigma. Pero a lo mejor nosotros en este momento, por la situación que tenemos, los recursos, el tiempo y lo demás, estamos en un servicio directo escalado o en un servicio directo. Eso hay que irlo trabajando y depende del contexto. Ahora, también es una cuestión participativa. La teoría del cambio no es de nosotros como promotores. La teoría del cambio es el proyecto de la comunidad para la misma comunidad. O sea, nosotros lo que hacemos es facilitar, generar este proceso y este plan, esta ruta. Pero es ellos los que tienen que decir cuál es su problema y dar los elementos y fijar el rumbo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ayudarles a ordenar sus ideas. Muy bien, gracias. Más comentarios, a ver, alguien ponía en el chat. ¿Qué siento? Ok. Si se les va a compartir material para que puedan retomar y darle una lectura a algunas cosas.
Igual, si tienen algunas dudas o comentarios, pues justamente ese es el espacio. Y sí, la parte del tiempo, pues sí nos movió un poco el piso, pero pues estamos intentando reponerlo. Entonces, si tienes alguna duda, David, pues adelante, con toda confianza. Lo vamos trabajando, lo trabajamos ahorita o lo trabajamos en la siguiente sesión. No, realmente no, nada más es un poco, no veo que vas un poco rápido, pues. Pero yo no tengo duda. Perfecto, pero sí les vamos a dar material. ¿Alguna otra duda o algún comentario sobre cómo creen sobre qué se llevan de la sesión de hoy? ¿Qué se llevan de la sesión de hoy? Yo ya ni hablo porque va a decir que puro Germán. Ay, Germán, ya me cortaste la inspiración. No, adelante, Iris. Adelante, Iris. A mí me parece que está bien como para empezar con la introducción. Creo que la mayoría que estamos aquí en este curso, pues ya estamos familiarizados con el tema. Entonces creo que ya vamos, la comprensión se hace más clara cuando haces este tipo de exposiciones. Y a mí me parece bien y está muy explicado, creo. Muchas gracias, Iris. Concuerdo. A ver, comenta Jorge que se lleva la diferenciación categórica de asistencia social y promoción social. Muy bien, Jorge. Muchas gracias a ti por estar por acá. A lo mejor, a ver, tenemos por aquí personas que son parte de la maestría, pero tenemos personas que son ajenas a la maestría. A lo mejor Liseila, que tú nos pudieras comentar, o Felipe, que también me parece que está por ahí. Abril, que nos pudieras decir qué les parece. Hola, Juan Carlos. Yo algunos elementos pues ya los he llevado a práctica porque así tuvimos que hacerlo en el trabajo, ¿no? Tuvimos que contactar autoridades locales para poder llegar ahora sí que a trabajar a las localidades. Lo que yo me llevo mucho acerca de esta sesión y me hizo mucho ruido fue la parte de hay que hacerle caso a las peticiones o al resultado de un diagnóstico comunitario. Sí es cierto que, por ejemplo, si ellos ven como urgente, ¿no?, atender una necesidad inmediata, puede que, por ejemplo, ellos digan en algún momento, es que a nosotros nos surge ahorita un paquete de despensas, ¿no? Y si tú no te pones como flexible a atender esa necesidad, o sea, yo siento que lo ideal es atender hasta donde se puede, sino canalizar, pero sí tratar de hacer como una reflexión de por qué tenemos esta necesidad de querer una despensa, ¿no? O sea, como ir al fondo del asunto y hacérselos ver a ellos. Bueno, ahorita tienen esa necesidad, pero vamos a ver por qué necesitan tener alimentos de otro lado cuando ustedes mismos pueden tenerlos en su comunidad, intercambiar o producirlos, o dejar de dedicarse solamente a producir maíz y meter otras cosas en sus parcelas, o hacer, no sé, una producción de hortalizas comunitaria, dejar de comprar. O sea, no sé, siento que sí hay que atender como sus necesidades que ellos consideran inmediatas, pero siempre hacerlos reflexionar sobre por qué tienen esas necesidades, ¿no? Ok, muchas gracias, Sheila. Y ¿algún compañero o compañera de la maestría? Jaime, Diana, de los que tengo enfrente, Mari, Eric, ¿algún comentario, Eric? Sí, yo de esta sesión me llevo muchas experiencias compartidas de todos los compañeros. Es interesante conocer puntos de vista, sobre todo porque algunos tienen más experiencia ya en trabajar con comunidades y otros a lo mejor no tenemos tanto, pero bueno, tomamos un poquito de todos, y cuando demos ese paso o ya lo llevemos en acción, bueno, ya traemos muy buenos tips y muchas recomendaciones que son concisas, ¿no? Y son temas importantes. Entonces, pues sí les agradezco a todos y es algo, es grato, bueno, que nos compartan esas experiencias y las atesoramos para llevarlas a la práctica. Muchas gracias, Eric. Juan Carlos, yo por último, ya para dejarlos en paz, pues yo me quedo con lo que iniciamos la sesión, ¿no? Que no debemos de llegar a imponer las cosas, a ser impositivos, a intervenir en cosas, en asuntos que ellos pueden conocer más que nosotros.
que me quedo con la palabra que debemos de interactuar con la comunidad, con las gentes, y no tratar de cambiar su forma de pensar, su forma de trabajar. Entonces yo con eso me quedo. Ok, muchas gracias, Germán. Adelante, Abril. Hola, perdón, lo pensé mucho en hablar porque hay muchas cosas que vienen a mi mente mientras escuchaba todo y decía, bueno, creo que necesito media hora, pero bueno, intentaré hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Al principio hablaban de intervenir o interactuar, ¿no? Y creo que son dos cosas diferentes, ¿no? O que pueden complementarse. Si yo llego ya con un objetivo, voy a intervenir necesariamente. Si voy a interactuar es porque voy a construir con el otro. Okay. No tengo un objetivo previo. Y si llego a la comunidad, sea esta la que sea, de la forma que sea, es porque ya voy a intervenir. O sea, voy de afuera y voy a entrar, ¿no? Voy a intervenir. Eso es lo que pienso, ¿no? O es lo que mi experiencia, tal vez corta, pero mi experiencia ha hecho. Algo aquí, porque entiendo que estamos hablando de economía social, ¿no? Y escucho mucho en todos nosotros, ellos y yo. Cuando estamos hablando de interacción, es el nosotros, ¿no? Yo llego y les digo qué hacer porque el objetivo que salió de mi diagnóstico dice que vamos a hacer esto. Entonces yo le voy a hacer caso a mi diagnóstico porque eso es lo que dice mi diagnóstico. Entonces, ¿estoy interviniendo o estoy haciendo interacción, no? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril. Ahorita me preocupa, o sea, me encantaría que pudieran comentar, incluso ahí si tuvieran más comentarios, me encantaría que lo hicieran, pero yo creo que vamos a dejarlo, vamos a tener un espacio en la próxima sesión muy breve al inicio para que igual, a lo mejor en este tiempo, que no es mucho tampoco, son 2 días, ¿no? El miércoles que nos veamos, se nos ocurren más cosas, a lo mejor ya los que no se han animado se animan y comentamos algo, porque ahorita me preocupa que nos gane el tiempo y nada más nos quedemos así como sin despedirnos, ¿no? Y no quiero perder la oportunidad para decirles que les agradezco mucho a todas y todos por haber estado por acá, por haberse registrado, por haber participado, por haber aguantado las 2 horas, ¿no? 2 horas 10 minutos que están por acá, todos los inconvenientes que tuvimos del link y todo eso, pero pues son cosas que pasan y de verdad nosotros pensamos mucho en si abrir o no el proceso formativo que estamos teniendo, y lo que dijimos sí, porque hay que compartirlo y porque de eso se trata justamente la economía social, y también se trata de que conozcamos a más personas que están trabajando, porque de repente nos sentimos medio solitos, y se trata de ver cómo generar relaciones y cómo poder construir justamente una comunidad cada vez más grande de personas que trabajan dentro de la economía social. Y pues esta es la primera probadita, son muchos contenidos, sí tienen razón, o sea, sí nos tuvimos que ir súper rápido porque son muchos contenidos, y lo que queríamos ahorita era como mover algunas cosas, ¿no? Mover algunas cosas de enfoque, algunos prejuicios que luego tenemos antes de, o algunas creencias que tenemos, y queríamos sacudirlas un poco, ¿no? Ya ustedes tendrán un proceso en donde digan, bueno, esto es lo que pensaba antes, esto es lo que me acaban de decir, y de ahí va a salir algo seguramente muy interesante, y es lo que queríamos tener en esta ocasión. Les vamos a compartir más material para poder, para que puedan profundizar, y pues nada, eso, les queremos agradecer porque hayan estado en este proceso, que de verdad para Gloria, para Mari, para Brian, para Raúl y para todo el equipo ha sido un proceso muy intenso de construir, repensar, y ver cómo podíamos compartir esto con ustedes, pero la verdad es que de este lado, al menos yo, me siento muy satisfecho, y seguramente las demás sesiones irán mejorando las cosas y se llevarán cosas mucho más interesantes. Entonces, que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche, y nos estamos viendo el miércoles.